cautivarla, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy los ciegos ven, que hoy los sordos escuchan y los mudos hablan tu bendita palabra y profetizan acerca de su futuro y de los hijos, Dios. Y declaro que la unción rompe cualquier limitación en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Dile al que tiene a tu lado, despierta que el Señor te va a hablar. Todo sueño fuera en el nombre de Jesús. Todo adormecimiento ahí como que me estás viendo y fuera en el nombre de Jesús. Despiértate, iglesia, porque el Señor te va a hablar esta noche. Y para los que quieren, hay milagros para sus vidas. Vamos a buscar 1 Samuel 2:35. Y el título de esta noche se llama Samuel, una nueva generación de sacerdotes fieles. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Y no me diga que solamente el equipo ministerial, todos nosotros somos sacerdotes de Dios, porque Él nos ha constituido reyes y sacerdotes. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de la vida de Samuel y del contexto donde él nació y se desarrolló en su ministerio, y vamos a aprender algunas verdades. 1 Samuel 2:35 dice de la siguiente manera: pero levantaré para mí un sacerdote fiel. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera. ¿Cuántos quieren casa duradera? Que su matrimonio no se destruya por cualquier persona por ahí. Que sus hijos anden firmes. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Y para entender este versículo, iglesia, a mí quiero colocarlos en contexto, y vamos a hablar en este contexto de 5 cosas importantes que rodeaban la vida de Samuel y aún antes del nacimiento de Samuel. Hay 5 personajes importantes. Entre una de ellas es Ana, la mamá de Samuel. El pueblo de Dios, el sacerdocio de ese tiempo, Dios por supuesto, y Samuel como un juez y profeta de la nación de Israel. Así que para este contexto el Señor dice: me levantaré para mí y para nadie más un sacerdocio fiel. Ana era una mujer que no podía tener hijos, estéril, casada con Elcana, no la Cana, sino Elcana. Y tenía como rival Penina, que era la otra mujer de Elcana, el canoso. Penina era su rival, y cada año Ana, Elcana y Penina subían al monte para ofrecer sacrificios anuales para la expiación de sus pecados y el ritual que ahí se celebraba. Y yo me imagino cuando iban subiendo a ese templo, y esta mujer con todos sus hijos, y Ana todavía no podía tener hijos. Y esta mujer, Penina, le reclamaba y le hacía la vida imposible a Ana. Y dice la Biblia que Ana lloraba amargamente y que Penina la cogía, o sea, se la montaba, como decimos aquí actualmente, se la montaba hasta que explotaba en ira y en llanto. Así que esta mujer no podía tener hijos, y para la época, recuerden que una mujer estéril era una vergüenza para su esposo, y su esposo podía salir de ella porque no le daba descendencia. Pero este hombre amaba a Ana más que a Penina. Así que era una mujer amargada y triste, hasta que hizo un voto delante de Dios y le dijo: Señor, Penina me la monta, Penina insoportable, me reclama que no tengo hijos. Yo deseo tener hijos, pero no puedo, soy estéril, Señor. Así que yo hago un voto delante de ti. Y dice la Biblia que esta mujer se postró y en su corazón hizo una oración poderosa delante de Dios y dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo que lo entregaré
al sacerdocio y lo entregaré a tu dedicación, Dios. Y lo entregaré al templo y ellos lo criarán y solamente hasta el bebecito, hasta que se destete, y luego de eso lo entregaré al sacerdocio y será para ti, Señor, un hombre de Dios. Así que esta mujer hizo una promesa de Dios, a Dios. Y Dios escuchó la oración de esta mujer. Y Dios respondió su oración y es ahí cuando nace Samuel. Ahora, esta Ana está en el contexto de este versículo, pero también está el pueblo de Dios. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios para la época? Era un pueblo alejado de la presencia de Dios. No había visión ni palabra profética para aquella época. Dice la Biblia, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Así que usted imagínese que ese pueblo iba quizás a la iglesia, pero nada extraño ocurría, ningún milagro había. Había como un adormecimiento espiritual, nada de avivamiento espiritual. No sucedían milagros extraordinarios. Ni siquiera había un hombre que se levantara y dijera, así dice el Señor, pueblo. No había visión profética. Y la Biblia dice que cuando no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Así que esto me da la conclusión de que el pueblo estaba totalmente desenfrenado. Los hombres hacían lo que querían, las mujeres hacían lo que querían. Quizás había idolatría dentro del pueblo. Había un adormecimiento espiritual. Estaban totalmente alejados del Señor. Así que era un pueblo donde no había visión ni palabra profética. Ahora, ¿cómo estaba el sacerdocio de esa época? Había un sacerdocio corrupto que prefería y honraba más a los hombres que a Dios, que se hacía el ciego para no ver el pecado de los hijos, que era permisivo, sin temor de Dios y sin reverencia a las cosas santas. Un pueblo y un sacerdocio sin consagración. Así que Dios se cansó de este panorama y este marco contextual donde ahora mismo estamos hablando. Y dice la Biblia que Él se levanta y dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera y Él andará siempre delante de mi ungido. ¿De quién estaban hablando ahí? De Samuel. ¿Y quién era Samuel? Un hombre que nace a partir de una necesidad de una mujer estéril, pero también que nace a partir de la necesidad de Dios por un sacerdocio fiel. Y quiero decirte, iglesia, a mí que Dios hoy te está llamando a que tú seas un sacerdote fiel delante de su casa. En aquella época los hijos de Elí, que era el sacerdote principal, era un desastre. La Biblia dice que eran perversos y que no respetaban las reglas dentro de la casa de Dios. Y se saboteaban las ofrendas, así que el pueblo iba para ofrendar y que el Señor redimiera de su pecado, y estos hombres se comían las ofrendas. Era un sacerdocio corrupto. Así que esta es la introducción, pero quiero hacer un paralelo entre ese contexto de la historia de Samuel y el paralelo de hoy en día. Y lamentablemente, iglesia, ese contexto no es nada diferente a lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad. Nuestro pueblo vive en una sociedad que llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno. Dice Isaías, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Hoy estuve mirando algunas noticias en eltiempo.com para ver cómo está el panorama mundial o nacional de Colombia. Y no es de extrañar, hay muchas cosas que a los ojos de Dios están totalmente desviados. Por ejemplo, marchas para hacer legítimo el matrimonio homosexual. Los hombres se ponen camisa, las mujeres camisa, mandan a estampar. ¿Cuál sería el presupuesto de todas esas marchas? Se gastan millones para decir
sí es válido el matrimonio homosexual. En cambio, tú lo invitas a una marcha al Señor y vamos a hacer algo para Dios y vamos a caminar y el sol, esa distancia de aquí. En cambio, estos marchan para que su matrimonio sea válido. En el tiempo salió que una EPS deberá practicar el cambio de sexo a un paciente porque lo ordenó la Corte Suprema. Yo me hago una pregunta: ¿cuántas tutelas no están retenidas y gente muriéndose de cáncer porque la Corte y ninguna tutela hace nada por ellos? Pero viene un hombre que dice que nació mujer y que para él es una ofensa que tenga un cuerpo de hombre, y mete una tutela para que gratis se cambie de sexo, y la Corte Suprema corriendo responde esa petición. Esa es la sociedad corrupta donde vivimos hoy en día. Aumento de la prostitución infantil y de la trata de personas. Una sociedad que le da la espalda a Dios y le da la bienvenida al pecado. Yo estoy hablando de una sociedad que es verdad lo que estoy hablando o es mentira lo que estoy hablando. Así que nuestra sociedad no está nada diferente a la época de Samuel. Vamos a hablar del sacerdocio de esta época. Dios le dice a Elí y describe su sacerdocio y le dice: porque pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo? También Dios le habló de Elí a Samuel y le dijo: ya le dijo Dios a Samuel, que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaba blasfemando, escuchen bien, él sabía que estaba blasfemando contra Dios y sin embargo no hizo absolutamente nada. ¿Y cuál es el panorama de nuestro sacerdocio? Y cuando hablamos de sacerdocio, son todas aquellas personas en autoridad, que tienen quizás una autoridad espiritual. En la actualidad hay corrupción en el sacerdocio espiritual, que se hacen los ciegos para no ver el pecado de la gente, para no ofender el corazón. Y entonces ahora el sacerdocio que tenemos no le dice pecado el pecado, sino que le cambia el nombre para que la gente no se ofenda. Y que en las congregaciones no se atreven a hablar del pecado simplemente porque tienen temor a que la gente se les vaya de la iglesia. Aplauden el corazón egoísta. En lugar de provocar la consagración, provocan la codicia y llenan la mente de materialismo. El sacerdocio de hoy, un sacerdocio imparcial. También salió en las noticias de hoy que una persona muy famosa dice: los ateos son buenos si hacen el bien. ¿Sabe quién dijo eso? ¿Ustedes saben quién dijo eso? No. El Papa. Los ateos son buenos, están correctamente bien plantados si hacen bien. Es decir, no importa en lo que creas, simplemente haz lo bueno. Y cuando tú haces lo bueno, nos encontramos en el camino. Quiero decirte que una de las leyes de parte de Dios es: tú no puedes ser imparcial. Tú no puedes estar en la mitad siendo gris. O eres blanco o eres negro. O te decides o no te decides. Pero imparcial no puedes ser. Y el niño dice que los ateos son buenos si hacen el bien. Parece bien esa frase, pero quiero que sepas que no importa cuán bueno seas, si no crees en el Señor Jesucristo, no irás al cielo. Y también hay que prestar mucha atención con nuestras propias familias. Elí sufrió muchísimo a causa
de la imparcialidad con sus hijos. Y hombre, padre de familia que están aquí, presten atención a cómo están sus hijos. Y ustedes quizás no pueden controlar cómo va a ser o cómo van a reaccionar ellos, pero sí pueden plantársela y decir: esto es lo que dice el Señor, y si tú no haces esto están en total rebelión contra Dios, y tú decides, hijo. Pero tú no puedes decir: no, tranquilo, no pasa nada, y tú sabes que sí está pasando algo con él, y tú eres imparcial simplemente para no ofender a tu hijo. El Señor te dice: ten cuidado, porque los hijos te los di a administrar, no son tuyos, solamente administralo y presta atención, y que ellos sepan que hay un Dios en los cielos que deben honrar con sus vidas. Así que ese sacerdocio era imparcial y este también es imparcial. Pero todo este panorama puede confundirnos y decir: bueno, la cosa está, mejor dicho, podrida. Dios ha fracasado en el intento de ordenar las cosas. Quiero que sepas que eso no es un fracaso para Dios, porque Dios tiene una respuesta y se llama Samuel. ¿Y quién era Samuel? Voy a leer 1 Samuel 3 y vamos a buscarlo rápidamente. 1 Samuel 3 dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, de estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, escuchen bien, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. ¿Dónde estaba acostado Samuel? En el arca, cerca del arca de Dios. Que el Señor llamó a Samuel y respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Y el Señor volvió a llamar a Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún el Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, estoy a punto de hacer una cosa de Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo el que lo oiga. Samuel nace por un clamor de una mujer estéril. Y Leseami es el mismo clamor que la iglesia de hoy en día está diciendo: Dios, abre los cielos y trae un avivamiento sobre la tierra en el nombre de Jesús. La mujer aquí tipifica a la iglesia. Y Ana estaba estéril. Y quizás la iglesia de Cristo ha estado estéril. Pero la iglesia misma gime delante de Dios diciendo: Señor, levanta un sacerdocio íntegro. Y yo quiero saber si aquí hay personas que dicen: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, Señor. Ana en su desesperación: Dios, dame un hijo. Así está la iglesia hoy. Señor, no aguantamos más el sacerdocio corrupto. Haz algo en el nombre de Jesús. Y Dios tiene un plan y dice: voy a hacer un nuevo sacerdocio. Y este sacerdocio se va a llamar Samuel. Y Samuel va a ir delante de mí íntegramente. La Biblia dice que Él nos hizo a nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria en el dominio por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 1:6.
Si tú todavía te has enterado de que tú eres sacerdote delante del Señor, quiero darte una noticia: eres sacerdote delante de Dios. Y Dios está esperando un sacerdocio íntegro que levante una nueva generación de buscadores de la presencia de Dios. Dios quiere saber y quiere asegurarse si no solamente va a reservar esta generación, sino que las generaciones siguientes tú tendrás la capacidad de enseñarle cómo amar a Dios, y que esto no solamente quede aquí, sino que quede de generación tras generación. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo era o cómo es un sacerdocio según Samuel? Se levanta antes que los ojos se le cierren. Dice la palabra que a Elí se le estaban cerrando los ojos, y eso es ceguera espiritual. Y quiero que sepas, iglesia, que actualmente hay mucha ceguera espiritual. Y se habla de lo que no se sabe. Y hablan de un Dios que nunca han experimentado. Y hablan de un avivamiento que nunca han deseado. Y es un sacerdocio que está ciego totalmente. Y Jesús dice: ciegos, guías de ciegos. Pero Dios está esperando un sacerdocio que tenga los ojos bien abiertos para profetizar no solamente que la iglesia, aquí viene bendición, sino también: iglesia, aquí viene el enemigo, prepárate. Dios está esperando atalayas que se levanten y se suban a lo más alto de la presencia de Dios y diga: esto es lo que viene de parte de Dios. Iglesia, prepárate para recibir la bendición, o iglesia, prepárate para hacer frente a esta guerra que nos viene. Es un sacerdocio que se levanta antes que la lámpara se apague. Dice la Biblia que antes que la lámpara se apagara, Dios le habló a Samuel. Y quizás tú puedes ver la situación de iglesias y tú dices: esto se está apagando. Pero Dios ha dicho: antes que se apague el avivamiento, antes que se apague la pasión por Dios, antes que se apague la pasión por mi presencia, voy a levantarme y me voy a hacer a mí mismo una nueva generación de adoradores que levanten su mano, levanten su voz y digan: Señor, este fuego no se apaga, sino que quedará prendido perpetuamente en tanto que yo viva, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí van a seguir prendiendo el fuego de la presencia de Dios? Antes que el fuego se acabe. Es un sacerdocio que está cerca del altar de Dios. Este hombre dormía cerca del altar de Dios. Iglesia, nosotros debemos estar cerca, pero muy cerca del altar de Dios. En el altar de Dios está la bendición que tanto necesitas. En el altar de Dios están las palabras sabias para decirle a tu hijo lo que tiene que hacer y la advertencia que viene de parte de Dios. En el lugar santo están las estrategias para ese negocio que todavía no ha arrancado. En el altar de Dios está ese nuevo avivamiento en tu matrimonio, para que los dos, cuando se vean, es como si se hubiesen visto la primera vez. En el altar de Dios se quema toda ira, toda amargura, toda falta de propósito en la vida, toda depresión. En el altar de Dios se quema todo aquello que no te pertenece, pueblo. Y empieza en el altar de Dios a ser vivificado algo en tu espíritu, que tú cada vez quieres más y más y más de la presencia de Dios. Es ahí donde está la respuesta a tus oraciones, en el altar de Dios. Pero vemos una iglesia que no le gusta el altar de Dios. Vemos una iglesia entretenida, lamentablemente. Un sacerdocio que se despierte para escuchar la voz de Dios. Samuel, levántate. Y este se levantaba. Y nunca le habían dicho cómo era la voz de Dios, así que no sabía quién le estaba hablando. Así que él concluyó: no, me está hablando mi jefe, Elí, voy para allá. Elí, dime. No, yo no te he llamado. Samuel, levántate.
Un sacerdocio que se levanta en avivamiento y que no está dormido, sino que se despierta para responder al llamado, al clamor de Dios. Un sacerdocio que presta su oído para escuchar la voz de Dios. Un sacerdocio que sin titubeos ni parcialidades, que sepa juzgar correctamente a sus hijos entre lo bueno y lo malo. Ese es el sacerdocio que Dios está esperando que tú seas, iglesia AMI. Un sacerdocio que pueda decir: habla, que tu pueblo, que tu siervo escucha. Así entonces Dios mostrará lo que ha de venir. Y cuando se levante ese sacerdocio, dice la Biblia, le edificaré una casa duradera. ¿Dónde está plantada una casa duradera? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Y dice también una de las recompensas de este sacerdocio: y él andará siempre delante de mi ungido. ¿Cuántos quieren aquí andar delante del ungido siempre? Que tú vayas ahí en una entrevista de trabajo y tú sepas que el ungido anda contigo porque tú andas con él. Que tú vayas a hacer una negociación y tú sepas que no solamente hay una persona o dos personas, sino que hay tres, porque al lado tuyo está el poderoso gigante que te acompaña siempre. Que tú vas a hablar con tu hijo y quizás no sabes qué tienes que decir, pero el poderoso gigante que está al lado tuyo te da las palabras precisas para hablarle a ese hijo tuyo. ¿Cuántos quieren andar con el ungido? ¿Cuántos quieren andar con el Espíritu Santo de continuo? No los escucho, iglesia. ¿Cuántos quieren andar con el ungido? Así que el Señor hoy te da un desafío a los que estamos acá. ¿Tú quieres andar conmigo? ¿Quieres saber qué es caminar con el Dios sobrenatural? Tienes que levantar el sacerdocio que hay en ti, que hay implantado en tu corazón, pero un sacerdocio de integridad. Hoy Dios te desafía a pertenecer de esta generación de sacerdotes que Dios está levantando. Hoy Dios te habla y te dice: Samuel, Samuel, ¿cuál será tu respuesta? Tu respuesta será levantarte rápidamente de cualquier lugar donde estés, de cualquier situación donde estés. Quizás el Señor te llame Samuel, Samuel, y tú estás pensando en las finanzas y tú dices: no, Señor, ahora no es el tiempo. O quizás tú dices: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Quizás no es para todos, pero la palabra siempre sale de la boca de Dios. ¿Dónde está Samuel? ¿Hay algún Samuel aquí? ¿Hay alguien que puede decir: habla, Señor, que tu siervo escucha? Dime lo que tengas que decirme, aunque no me guste a veces lo que quieras decirme. ¿Alguien está aquí dispuesto a levantar una nueva generación de hijos que adoren a Dios? ¿Alguien está aquí dispuesto a levantar una generación que unja al correcto? Aquí hay alguien que de parte de Dios coloque o tome este desafío para levantar una iglesia sin arrugas y sin manchas. Alguien acepta el desafío de ser verdaderos sacerdotes delante de Dios, con corazones íntegros que hagan el corazón de Dios, que frente a cualquier seducción de este mundo tú le des la espalda a la seducción y le abras los brazos al Creador tuyo. Quiero decirte, iglesia, que aún la iglesia anda dormida con el susurro de Babilonia. Y ahí el entretenimiento. Ahí está acurrucado la iglesia. Mientras que las marchas se levantan, mientras que los abortos se legalizan, mientras que toda la corrupción nace y reproduce y crece y hace todas las funciones y el pueblo de Dios aquí.
Quiero que sepas que una iglesia que tiene un avivamiento no se puede quedar en las cuatro paredes. Ese avivamiento se tiene que salir de las puertas. ¿Qué estoy tratando de decir? Yo no te estoy invitando a que tú te coloques un saco y una corbata. No te estoy invitando a que tú te pares en las primeras filas. No te estoy invitando a eso. Te estoy diciendo que donde tú quieras que estés seas un virus que infecte al mundo de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Que donde quiera que tú vayas, ahí esté el ungido de Dios y que todo el ambiente lo afecte positivamente de la presencia, de la gloria de Dios. Que en tus trabajos, cuando se hable de homosexualidad, tú te plantes firme y digas: yo no creo eso por esto y estas razones, porque eso no glorifica a Dios. Que cuando tú estés en la universidad y hablen del evolucionismo y todo eso que va en contra de la creación, tú digas: profesor, discúlpeme, pero esa no es la teoría de la verdad. La teoría de la verdad es lo que dice la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Iglesia, no te estoy llamando a que te coloques saco y corbata. Y si tú eres un llamado de los de saco y corbata, bienvenido aquí al club. Pero lo más poderoso de una iglesia no son sus ministros, sino el pueblo ungido que infecta toda la sociedad. Y que lo que se predique aquí en este púlpito también se predique afuera, donde el pastor Iván quizás no podamos llegar, donde esta palabra no pueda llegar, pero tú eres la carta abierta de parte de Dios para que sea leída por todos los que te vean. Pero qué tristeza que quizás te ven y no ven la Biblia, sino que ven el horóscopo. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que aquí hay una generación que es una Biblia andante y que puede juzgar correctamente de parte de Dios lo que dice: esto está bien, esto está mal, aquí no es por aquí, sino es por acá. Y que no tengan parcialidad, sino que sean correctos en lo que digan y hablen. Ese es el sacerdocio que Dios está esperando que se levante de una iglesia. Y quiero leerte una palabra profética que el Señor me habló comenzando este año. Dice: mi iglesia está sufriendo. Ella gime. Su clamor me recuerda el clamor con que clamó Israel cuando esclavo estaba de Faraón. Mi iglesia se ha llenado de cementos y majestuosas estructuras donde yo no habito. Miles yéndose al infierno, engañados por la codicia. Hombres que desean las riquezas en lugar de las almas. Samuel, levanta a Samuel para derribar las estructuras carentes de consagración. Samuel, profeta de mi corazón, levántate y unge a David como rey y destituye el sacerdocio corrupto. Tu sacerdocio corrupto, que tus ojos se han cegado para no ver el pecado de tu pueblo y para aplaudir su corazón egoísta. Tu sacerdocio corrupto, que en lugar de provocar la consagración, provocas la codicia y llenas la mente del materialismo. Tú que ves a tus hijos pecar y no los corriges, pues te destruiré y no dejaré de ti descendencia. Me alisto con mi caballo blanco y mi espada desenvainada para hacer justicia sobre la tierra. Yo volaré sobre las alas del viento y pagaré a cada uno según su obra. A Samuel lo coloco en lugar de Elí y a David en lugar de Saúl. Nace hoy la flor en lugar de la maleza. ¿Cuánto les pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Vamos a colocarnos de pie. Hoy Dios te llama. Y quizás seas como un Samuel pequeño. Apenas naciste hace un año en el cristianismo. Apenas naciste de nuevo hace 6 meses. Al Señor no le interesa tu edad. Él lo único que le interesa es tu corazón. Quizás tú digas: no estoy capacitado para hablar a nadie,
Pero el Señor te dice, no tengas temor porque yo hablaré por ti y colocaré mis palabras en tu boca. Quizás tú digas, no estoy aún preparado. Si tú levantas tu mano y dices, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Todo comienza con escuchar correctamente la voz de Dios, con una actitud en el corazón sana, diciendo todo lo que el Señor me hable es correcto porque yo confío en su palabra. Y hombre, padre de familia, Dios te sigue llamando y te sigue diciendo, los hijos que te di son responsabilidad tuya. Enséñales, edúcalos, enséñales mi palabra. Que Dios pueda hablar de ti como habló Abraham. Yo sé que Él le enseñará mis caminos. ¿Acaso estamos trabajando para 50 años o estamos trabajando para toda una generación que viene? ¿Acaso estamos levantando un templo y una iglesia para nosotros mismos? ¿Estamos trabajando y levantando un templo para los hijos de nuestros hijos? Y si no plantamos bien los fundamentos delante de ellos, ¿qué será de la iglesia de aquí a 100 años? Si hoy el mundo está como está, si hoy hay desfile gay, si hoy se aceptan todas las cosas, ¿qué pasará de aquí a 100 años? ¿Te has pensado alguna vez en eso? Si hoy las mujeres se le acepta una minifalda por acá y es la moda, ¿qué pasará de aquí a 100 años? Si hoy los bailes se juegan sexualmente y el nuevo juego que salió, que una mujer salió y que no sabía que me podía embarazar. Ah, ok, no sabías. Entonces en los grupos de jóvenes bailan y, mejor dicho, tienen sexo ahí. Si hoy pasa esto con todo lo conservado que es Colombia, ¿qué pasará de aquí a 100 años? ¿Estás trabajando porque los fundamentos de tus hijos sean tan duraderos que durarán de aquí a 70 años? Estamos trabajando, iglesia, para que los fundamentos de esta casa sean tan duraderos y irresistibles a todo el ataque del diablo que viene en contra de nosotros. Estamos trabajando por un sacerdocio que se levanta ¿en qué y para qué? ¿Para honrarse a sí mismo y exaltar su ego o para levantar gloria a Dios? En el nombre de Jesús, yo declaro que estamos trabajando para la gloria de Dios. De tal manera que Dios nos haga casa perpetua y que andaremos siempre con el ungido en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así que hoy, iglesia, Dios te llama, Samuel, Samuel. ¿Qué le responderemos? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo quiero que nos juntemos acá adelante, aquellos que estén comprometidos con Dios, diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Vengan acá adelante y vamos a orar juntos. Acompáñame a esta oración mientras que el pastor Luis Tena levanta este cántico. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas en tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré.
sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Hoy sin reserva venimos delante de ti, Señor, para entregar lo más valioso que tú nos has dado, nuestro corazón. Hoy cada uno de los que estamos acá entregamos nuestros tiempos, talentos, dones, habilidades. Y Señor, sentimos como si dejáramos todo atrás con tal de seguirte a ti, Señor. Tú también le dijiste a tus discípulos, sígueme, y ellos dejaron todo para seguirte. Hoy dejamos todo, Señor. Hoy dejamos ideas, hoy dejamos conceptos, hoy dejamos maneras de hacer las cosas, simplemente para decirte, Señor, queremos ser de la generación de Samuel y levantarse como sacerdocio íntegro delante de tu presencia para hacer lo que a ti te agrada y para hacer lo que a tu alma le agrada, Señor. Nosotros queremos hacerte sonreír, Dios. Con nuestra vida queremos que al vernos tú te alegres, Señor. Oh Padre Celestial, yo sé que tú estás llamando aquí. A cada uno los estás llamando. Acepta esta respuesta de parte de nosotros. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Destapa el oído, Dios, para poder escuchar tu voz, Señor. Para saber cuáles son las intenciones de tu corazón, Dios. Para saber qué viene de aquí en adelante, Padre Celestial. Y no importa si creemos que somos niños, joven, o demasiado tarde, o demasiado viejos. Sabemos que tú no desechas a nadie. No desechas un corazón humillado y quebrantado delante de tu presencia, Dios. Y rogamos para que nos guardes de este mundo, Señor. Rogamos para que tú levantes autoridades conforme a tu corazón, que implanten leyes conforme a tu voluntad y no a la presión del pueblo, Dios. Conserva a aquellos que se plantan firme en el gobierno para hacer lo que tú has decretado hacer. Ayúdanos ante la seducción de Babilonia, Padre Celestial. Ayúdanos a no entretenernos, sino aviva nuestro corazón, Dios. Aviva nuestro corazón por ti, Señor. Aviva nuestro corazón por ti, Señor. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones
te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Ore conmigo ahí donde está. Padre Celestial, guarda mi corazón en total consagración. No permitas nunca que a lo malo lo llame bueno, ni a lo bueno malo, Señor. Guarda a nuestras próximas generaciones para que ellos sean aún y vivan aún en mayor consagración que nosotros. Dios, que ellos derroten y maten los gigantes que esta generación no pudo matar. Dios, que asalten los muros que esta generación no pudo asaltar. Levanta una generación apasionada por tu presencia. Que al despertar sea lo primero que hagamos, Señor, adorarte, exaltar tu nombre, reconocerte como el Dios todopoderoso en nuestras vidas. Y yo te pido que guardes esta casa ministerial en el nombre de Jesús. Ore por la iglesia AMI. Oh Señor, oramos para que tú conserves, para que tú protejas a los sacerdotes que tú has colocado en autoridad espiritual sobre esta casa, Señor. Yo te pido que nosotros avancemos y que aún las puertas del Hades no prevalecerán ante el avance de tu iglesia, Padre Celestial. Y declaramos, Señor, que mayores niveles de consagración y de gloria veremos de ahora en adelante. Y que caminaremos con el ungido del Señor. Y sabemos que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Sabemos, Señor, que aunque nos lancen en fosas de leones, ellos no nos comerán, porque andaremos con el ungido, con el cuarto hombre, Señor. Abre nuestras bocas para profetizar tu palabra en nuestros trabajos, universidades, colegios, gobierno. Abre nuestra boca para profetizar tu gloria, Padre. Y nos rendimos totalmente delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Hoy, como Ana, clamamos para que tú des a Samuel, para que él unge a David y para que nazca el tabernáculo de David, Señor, donde no había límites, donde no había restricciones, sino que todos podrían entrar a adorar a Dios. Levanta, Samuel, una generación con pasión de tu presencia, Señor. Escucha el clamor de tu pueblo, Dios. Y haz algo por esta iglesia de Cristo en la tierra, Señor. Hoy clamamos por ti y te pedimos que nos perdones, y pedimos perdón por los pecados de tu iglesia, Señor. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré,
obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Oh, gracias, Padre, te amamos. Te amamos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te amamos. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Oh, gracias, Dios. Oh, crea que Dios ha implantado un nuevo corazón para andar delante de Él con integridad. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios ha hecho milagros, trasplantes de corazón. La Biblia dice que ese corazón duro, apático, Él lo cambia por un corazón de carne, sensible a su voz y a su presencia. Así que iglesia, Dios te bendiga y recuerda esta palabra, levanta un sacerdocio fiel delante de su presencia.